Hola amigos, bienvenidos a otro programa con el dedo en la llaga. Esta vez hablaremos sobre los pecados de la corrupción de Guillermo Lasso y su círculo más cercano, no solo su círculo político ministerial, sino también su círculo familiar. Guillermo Lasso terminó el 2022 con cifras escalofriantes. Primero, 4.500 asesinados en el 2022. 9 crisis carcelarias en su gobierno. Índices de popularidad por debajo del 20%. 5 millones de personas en el desempleo. Más de 120,000 estudiantes no pudieron acceder a un cupo en la universidad. Un sistema de salud que se cae a pedazos. Y el sistema público en general que no da abasto. A eso se suma los altísimos índices de inseguridad en todo el país. Además, la baja ejecución presupuestaria de este gobierno ha sido la impronta que ha marcado la inutilidad e inoperancia de la mayoría de sus ministros. La inversión en infraestructura ha sido casi nula. A esta triste realidad se suma un virus lacerante que hace hueco por todo lado en el gobierno de Guillermo Lasso. Hablamos de los escándalos de corrupción. Recordemos algunos pasajes que todavía no han sido resueltos. Para empezar, el famoso caso denominado como Pandora Papers. En la Asamblea Nacional, en el 2021, se solicitó que se investigue si el presidente Guillermo Lasso tenía paraísos fiscales o cuentas offshore. La Contraloría General del Estado, la Fiscalía y también la Asamblea investigaron este hecho. En la Asamblea Nacional se redactó un informe que sí encontraban indicios de responsabilidad. Sin embargo, en la Fiscalía no había, según ellos, nada que investigar. Y para colmo, la Contraloría santificó las manos limpias del presidente banquero. Esta denuncia, que fue noticia internacional porque involucraba a muchos países y a muchos presidentes, acá en el Ecuador se lo resolvió nada más y nada menos que en un mes. En este proceso de investigación y que posiblemente podría ser el detonante para un juicio político, el presidente Guillermo Lasso amenazó a la Asamblea Nacional con decretar la muerte cruzada. Ese era su as bajo la manga para manipular y poner contra las cuerdas a los 130 asambleístas. El segundo caso que salpicó al gobierno de Guillermo Lasso fue nada más y nada menos el de sus asesores ad honorem, el denominado caso Danubio, que empezó en el 2021, pero que se hizo vox populi en julio del 2022, cuando se filtraron audios en el que se escuchaba que su ex consejero presidencial, el señor Juan José Pons, estaba involucrado en la venta de cargos públicos. En ese caso también aparecieron los nombres del secretario de la Administración Pública, el señor Iván Correa. Además, se nombraba a uno de los asambleístas del movimiento Guido Chiriboga. Y nada más y nada menos que también su cuñado, el señor Danilo Carrera. 8 implicados en este caso, de los cuales uno era funcionario directo del gobierno de Guillermo Lasso. Las diferentes instituciones de control no dijeron absolutamente nada sobre aquello. Hasta ahora estamos esperando las investigaciones céleres de la Fiscalía, de la Contraloría General del Estado. Sigue durmiendo esa denuncia en el sueño de los justos. En ese mismo contexto se hizo público también la venta de cargos públicos en las aduanas. Nada más y nada menos por un valor de $3 millones. Posterior, se descubrió también que en el Ministerio de Agricultura se ofertaban cargos públicos por $2.5 millones. Ahí estuvo involucrado también el asesor de un asambleísta de Pachacuti, el asesor del señor Celestino Chumpí, que también estuvo involucrado en una denuncia que hizo pública el presidente Guillermo Lasso, donde él aseguraba que varios asambleístas de Pachacuti le pedían dinero a cambio de sus votos en la Asamblea Nacional. Si estos casos de corrupción no le parecen obscenos y grotescos, escuche lo que sucede ahora en el círculo cercano del presidente Guillermo Lasso.
y mucho más en su círculo familiar. La denuncia del denominado caso El Gran Padrino, en el que está involucrado nada más y nada menos, nuevamente, su cuñado, el señor Danilo Carrera. ¿Qué dijo el presidente ante esta denuncia? Durante 5 días, el silencio total. El único que se pronunció a través de sus abogados fue el señor Danilo Carrera, amenazando a los periodistas que habían divulgado esa información. En este nuevo escándalo se denunciaba que había injerencia por parte del señor Danilo Carrera, nuevamente en una trama de corrupción y venta de cargos públicos, y también la injerencia en el nombramiento de algunos funcionarios públicos en varias empresas del Estado. Los audios que circulan en varios portales digitales dan cuenta de la forma en la que se exigían coimas y sobornos que iban desde los $3,000 hasta los $150,000 mensuales. ¿Cuál ha sido la respuesta del señor Danilo Carrera, del presidente Guillermo Lasso y de las diferentes autoridades de control? Casi ninguna. Previo a su último viaje realizado por el presidente Guillermo Lasso a Davos, Suiza, envió un comunicado solicitándole a su secretario anticorrupción, el señor Luis Verde Soto, que se encargue de realizar la investigación pertinente y que le entregue esa información a un periodista, al señor Juan Carlos Calderón. Recordemos que el secretario anticorrupción no ha dicho una sola palabra, ni por el escándalo de los Panama Papers, ni mucho menos por el caso Danubio, y tampoco ha dicho nada por la venta de cargos públicos en las aduanas y en el Ministerio de Agricultura. Ahora, ¿creen ustedes que vaya a decir algo el señor Verde Soto? Nuevos audios aparecieron en las redes sociales y el bufete de abogados que representan al señor Danilo Carrera exigen una indemnización de $5 millones por difamaciones. Se conoció que el fin de semana varios de los implicados en este caso dejaron ya el país. El lunes 16 de enero el presidente Guillermo Lasso, a través de un documento que circuló en redes sociales, exigía o pedía a la fiscal encargada de este caso que investigue y que en todas las instituciones del Estado que se requieran la información estaban dispuestos a entregársela. Un poco tarde, al parecer. En otro comunicado, el presidente Guillermo Lasso exige a la policía, a la fiscalía y al secretario anticorrupción que localice a los presuntos implicados para que rindan cuentas a la justicia. Un poco tarde, nuevamente, porque como dije anteriormente, se conoce que algunos de esos nombres que suenan en este caso habrían dejado el país. Si con Germán Cáceres se demoraron más de 100 días en localizarlo, a pesar de que tenía una difusión roja, ¿ustedes creen que a las personas implicadas se les va a poder localizar y traer al país para que rindan cuentas con la justicia? Una de las cosas que más sorprende en este caso es la defensa a ultranza por parte del presidente Guillermo Lasso a su cuñado, el señor Danilo Carrera. Dice que le conoce 64 años y que es una persona inmaculada, intachable. De ser así, ¿por qué en 2 ocasiones ha sonado nuevamente el nombre de Danilo Carrera? Primero en el caso Danubio y hoy en el caso El Gran Padrino. Este caso y el involucramiento directo de su cuñado minará los cimientos de este gobierno endeble que lleva cerca de 2 años en el poder. A puertas de un proceso electoral, de una consulta popular y de la designación de autoridades locales, el señor Guillermo Lasso saldrá avante de este repudiable caso de corrupción. ¿Podremos esperar que la Fiscalía y las otras instituciones de control hagan algo en este caso? Estos 3 casos de corrupción, que a todas luces son abominables, deben servir para que la ciudadanía castigue en las urnas a todos aquellos quienes de forma demagógica, pendenciera, intentan llegar al poder. El 5 de febrero, ecuatorianos, usted tiene el poder en las manos. Hay que castigar a todos esos actores políticos que se sirven del poder, del servicio público. Nosotros continuaremos haciendo el seguimiento necesario y respectivo a este caso. Y lo contaremos aquí, poniéndole el dedo en la llaga a la corrupción del gobierno de Guillermo Lasso.